La figura de Jesús de Nazaret ha sido objeto de estudio durante siglos y uno de los episodios más controvertidos de su vida es su juicio y condena. A lo largo de la historia, se ha debatido si los procesos judiciales a los que fue sometido fueron justos o si, por el contrario, hubo irregularidades e ilegalidades que llevaron a su ejecución. En este análisis, exploraremos los eventos desde una perspectiva histórica y religiosa, evaluando la legalidad de su proceso y sus implicaciones. Jesús vivió en una época de ocupación romana en Judea, bajo el dominio del emperador Tiberio y la administración del prefecto Poncio Pilato. La región estaba en constante tensión entre la autoridad imperial y las tradiciones judías, lo que generaba conflictos entre los líderes religiosos y la población. Dentro de este escenario, Jesús emergió como un predicador con un mensaje que desafiaba a las élites religiosas y políticas, lo que eventualmente llevó a su arresto y juicio. El juicio religioso ante el Sanedrín. Tras su arresto en Getsemaní, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío. Según los evangelios, este juicio estuvo plagado de irregularidades. La ley judía prohibía juicios nocturnos, pero el proceso contra Jesús ocurrió durante la noche. Falta de testigos válidos. Se presentaron testigos cuyas declaraciones eran contradictorias. Sentencia expedita. Se supone que los veredictos de muerte debían deliberarse al menos un día, pero la condena de Jesús fue inmediata. El sumo sacerdote Caifás lo interrogó sobre su identidad mesiánica y, ante su respuesta, lo acusó de blasfemia, delito que según la ley mosaica merecía la pena de muerte. Dado que el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar sentencias de muerte, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato con una nueva acusación: sedición contra Roma. El cargo religioso de blasfemia no era suficiente para que Roma interviniera, por lo que los líderes judíos argumentaron que Jesús se autoproclamaba rey de los judíos, lo que suponía un desafío al César. Pilato, tras interrogar a Jesús, no encontró en él culpa alguna y buscó liberarlo. Sin embargo, presionado por la multitud y temiendo disturbios, cedió y lo entregó para ser crucificado. ¿Fue un juicio justo? Desde un punto de vista legal, tanto el juicio religioso como el político presentaron múltiples irregularidades. Las sesiones nocturnas, la falta de testigos consistentes y la rapidez del veredicto cuestionan la legalidad del juicio. Jesús fue arrestado por blasfemia, pero condenado por sedición. Pilato cedió ante la presión popular y de los líderes judíos, más que basarse en un análisis objetivo del caso. Desde un punto de vista religioso, los cristianos consideran que estos juicios fueron parte del plan divino para la redención de la humanidad. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el proceso fue un claro ejemplo de un juicio amañado con fines políticos y religiosos. Vamos a detenernos en la figura de Poncio Pilatos para entender mejor los motivos del por qué declaró a Jesús culpable. Poncio Pilatos fue el gobernador romano de Judea en el momento del juicio de Jesús. Su papel en el proceso fue clave, ya que tenía la autoridad para dictar una sentencia de muerte. ¿Qué hizo Poncio Pilatos en el juicio de Jesús? Interrogó a Jesús. Según los evangelios, Pilatos cuestionó a Jesús sobre las acusaciones hechas por los líderes religiosos judíos, quienes lo presentaban como alguien que se proclamaba rey de los judíos y representaba una amenaza para Roma. No encontró culpa en él. Pilatos no halló motivos suficientes para condenarlo y, según el Evangelio de Lucas, incluso intentó enviarlo ante el rey Herodes Antipas, quien también lo devolvió sin hallar culpa en él. Intentó liberar a Jesús, como era costumbre en la Pascua liberar a un prisionero,
Pilatos ofreció al pueblo la posibilidad de liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal. Según vuestra costumbre, en esta época del año, uno de los presos será dejado en libertad. Barrabás. Suelta a Barrabás. Al ver que no podía convencer a la multitud y que se estaba generando un motín, Pilatos simbólicamente se lavó las manos, declarando que era inocente de la sangre de Jesús. Este gesto tenía la intención de mostrar que la condena era responsabilidad del pueblo judío y no suya. Ordenó la crucifixión, finalmente cediendo a la presión de la multitud y temiendo una revuelta que pudiera comprometer su posición. Pilatos entregó a Jesús para ser crucificado. ¿Por qué lo declaró culpable si no halló culpa en él? Pilatos actuó más por conveniencia política que por justicia. Si bien no encontró razones legales para condenar a Jesús, temió que un disturbio en Judea pudiera afectar su gobierno y su relación con el emperador Tiberio. Para evitar problemas, cedió a la presión de los líderes judíos y del pueblo, eligiendo mantener la estabilidad política antes que hacer justicia. Su acto de lavarse las manos fue un intento de deslindarse de la responsabilidad moral de la decisión, aunque en última instancia él firmó la sentencia de muerte. En conclusión, el juicio de Jesús de Nazaret es uno de los eventos judiciales más debatidos de la historia. Desde una óptica legal, estuvo lleno de irregularidades, lo que sugiere que su condena no fue justa. Desde la fe cristiana, su muerte es vista como el cumplimiento de una profecía y un acto de sacrificio. Sea cual sea la interpretación, este evento sigue siendo un punto central en la historia de la humanidad y la religión.